país y el planeta. ¿Cuánta atención le prestan en el día a día a la energía que gastan y a las formas de ahorrar en ese consumo? ¿Tienen claro el concepto de eficiencia energética? La eficiencia energética, aplicada en hogares, industria, transporte y otros sectores de actividad, se ha instalado con fuerza en la agenda de varios países, buscando mitigar costos ambientales y también costos económicos de la generación. Por eso fueron ganando terreno los incentivos del Estado para proyectos de eficiencia y ahorro energético, la fabricación de electrodomésticos de bajo consumo, la incorporación de tecnología que permite hacer un uso inteligente de la energía. Y acá, ¿cómo estamos? En Uruguay, ¿cómo estamos en asuntos de eficiencia energética? De eso vamos a conversar en los próximos minutos en esta edición de La Mesa Verde. Para eso nos acompañan Fitzgerald Alcantero, director nacional de Energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Buen día. Buenos días, ¿qué tal, Emiliano? Un gusto estar nuevamente por aquí. Los oyentes lo ubican, bueno, supongo que por su trayectoria política, pero en especial porque tuvo su tiempo de participación en nuestras tertulias, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, sigo. Ernesto Elenter, ingeniero, director de SEG Ingeniería, donde lidera el Departamento de Eficiencia Energética. Ernesto, también, buen día. Un placer estar por acá y hablando de este tema que nos apasiona y que creemos que tiene un rol tan importante no solo para bajar el costo de las familias y mejorar la competitividad del empresariado uruguayo, sino también para combatir el cambio climático y mejorar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Sí, ya te adelantaste sobre algunos de los temas o de algunos de los puntos que íbamos a tratar, pero lo dejamos ya seteado. Y el tercer saludo es para Ricardo Wasserstein, contador público, director de Alternativas Sustentables. Una empresa que se dedica, por un lado, a brindar servicios de gestión energética para la reducción de costos y uso eficiente de la energía, y por otro, a realizar proyectos de energías renovables. Ricardo, bienvenido. Hola, muchas gracias por convocarme. Bueno, es un gusto, un placer estar en esta mañana compartiendo con ustedes sobre estos temas. La idea es la charla lo más fluida posible, así que siéntanse en libertad de ir incorporando, sumando a lo que dice otro de los integrantes de la mesa, ¿no? Empiezo con una pregunta básica, ¿no? Porque creo que conviene dejar las cosas claras en el arranque. ¿Qué se entiende por eficiencia energética? ¿Es lo mismo que ahorro energético, por ejemplo? ¿Quién va? ¿El ingeniero primero? Bueno, con gusto. Sí, generalmente diferenciamos eficiencia energética de ahorro energético en el sentido de que el ahorro a veces pasa por perder confort, ¿no? Quiero ahorrar porque la UTE me sale muy cara, entonces no prendo la calefacción, me muero de frío o estoy a oscuras. Eso no es eficiencia energética. Eficiencia energética es más con menos, ¿sí? O por lo menos lograr el mismo nivel de confort gastando menos energía. Y es importante aclarar porque muchas veces se tiende a pensar que eficiencia energética es solo en lo que tiene que ver con energía eléctrica y nosotros consumimos muchos energéticos, muchas fuentes de energía. Así que la eficiencia energética cruza transversalmente todas las áreas de la actividad económica y de nuestra vida diaria, y esto tiene que ver con la energía eléctrica, con el combustible que usamos para el transporte, con la energía que usan las industrias para generar vapor, por ejemplo, para procesos industriales. Así que es bien amplio el tema y por eso es tan complejo y requiere un abordaje multidisciplinario. Sí, pero en todo caso estoy seguro que la gente tiende a pensar más en eficiencia energética en el terreno de la electricidad, ¿no? Quizás, ¿no? Si está afianzado, si está más manejado el concepto, va por ese lado. Así que bueno, será interesante ir incorporando otros ejemplos, otras áreas, ¿no? ¿Quieren agregar algo a la definición que hacía Ernesto? ¿Los demás? No, lo que por ahí voy a comentar sobre lo que tú dijiste, de que la gente está acostumbrada a pensar más en la energía, eso se da más que nada a nivel de hogar o residencial, ¿no? Uh-huh. En las empresas toman en cuenta todos los consumos son importantes y tratan de ahorrar en todo donde pueden, digamos. Inclusive muchas empresas tienen incentivos, que logran premios, metas, si logran tal determinada cantidad de ahorro tienen un incentivo determinado, si no lo logran no lo tienen, digamos. Está bien, ¿y podrías mencionar algún caso para ir bajando a tierra justamente?
Bueno, no, muchas empresas tienen la cantidad de energía que consumen, estudian, tienen establecido cuáles son los principales gastos, digamos, y ahí van y atacan uno por uno, buscando ahorrar en cada caso, digamos, si es con fuel oil, con gasoil, con gas, cada caso es diferente, pero sí, lo que digo es que buscan ahorrar en todos las energías, digamos. Utilizaste la palabra ahorrar, pero hace un rato justamente Ernesto decía hay una diferencia entre eficiencia y ahorro, ¿no? Es verdad, buscan eficiencia, está bien. Claro, se trata de lograr el mismo resultado o mejor gastando menos en el energético, ¿no? De eso estamos hablando. Y a ver, el director de energía, Fitzgerald, ¿qué dice con respecto a la cultura que existe en Uruguay en esta materia? Bueno, yo creo que parte se desprende de lo que ustedes mencionaban, ¿no? Y quizás esta visualización solamente de la energía eléctrica como algo a tratar de cuidar, seguramente está relacionado con lo que decía Ernesto al inicio, con lo que es la factura eléctrica, ¿no? Entonces, quizás lo más directo que se piensa a nivel de familias es en eso por el costo que tiene. Pero evidentemente la eficiencia energética tiene, como bien decía también Ernesto, otros componentes. Por ejemplo, una de las cosas que tiene que ver con esa concientización, con esa cultura que queremos ir generando, es, por ejemplo, otros energéticos que también necesitan ser preservados, como por ejemplo el gas. El supergas, que según algunos números que nosotros tenemos, casi el 100% de la población lo utiliza para cocción en Uruguay, también requiere de determinadas características, y nosotros tenemos en nuestra página web de eficienciaenergetica.uy algunas recomendaciones de, por ejemplo, cosas básicas como el color de la llama. Entonces, si el color de la llama, por ejemplo, no es azul, allí hay un problema. Si es amarillo, por ejemplo, hay una pérdida de gas en algún lado, hay un problema en el artefacto, en la propia cocina. O sea, son elementos muy sencillos, muy, digamos que se le presta poca atención en la vida cotidiana del hogar, pero que hacen por ejemplo, este aspecto que tiene que ver con la eficiencia. Y atado a esto también está la seguridad, porque a la hora de revisar lo que son, por ejemplo, los artefactos del hogar, debemos reparar en artefactos que sean eficientes y a su vez que sean seguros. Entonces, a veces el mal uso o una instalación inadecuada puede no solamente, y seguramente ocurre, no solamente una pérdida de eficiencia, sino también un riesgo para la propia vivienda. Lamentablemente, a veces nos enteramos de algunas circunstancias donde hay determinadas instalaciones que provocan lamentablemente desgracias, ¿no? Entonces, estos dos conceptos me parece interesante y que tienen que ver con esa cultura que tenemos que ir creando, ¿no? Vuelvo, Ernesto, y vuelvo a lo que él señaló ya al pasar. ¿Por qué? ¿Por qué se trabaja en pos de la eficiencia energética? ¿Dónde están las ventajas de ir por ese camino? Hay una que es obvia, ¿no? Ejemplo, si con menor consumo de un determinado combustible yo tengo en mi casa la misma calefacción, está claro que gané, ¿no? Gasto menos y tengo el mismo confort, ¿tá? Esa diría que es la consecuencia más obvia de la eficiencia energética. Ahí está, digamos, un motivo para meterse por ese lado. ¿Qué más? ¿Qué otras ventajas? Sí. Yo te voy a dar 3 o 4 elementos que muestran la centralidad de la eficiencia energética en cualquier política energética, y en la uruguaya está en la base de la pirámide, así que en ese sentido vamos bien. La primera, que es la que vos mencionabas, es el costo. Cada vez que ahorramos por un uso más eficiente de la energía, podemos destinar más dinero a otros gastos, ¿no? Y esto es en las familias o en las empresas. Y vale decir que Uruguay en particular es un país donde la energía es muy cara. Lo ha venido siendo así hace muchos años, ¿no? Tal es así que en Uruguay, según un reciente informe del BID, el 13% de todo el dinero que gastan las familias se destina a pagar sus costos energéticos. La mayor parte de eso es electricidad, pero el resto
va una parte para combustible de su vehículo particular o para gas, sea gas natural o supergas o leña también. 13% no es poca cosa, ¿no? También vale la pena recordar que si uno mira la canasta del IPC, el índice que mide la inflación de Uruguay, el ítem individual que tiene mayor peso en toda la canasta es la energía eléctrica, con 4,6%. Así que eso muestra que el costo energético es relevante. ¿Sí? A veces uno piensa que es el ombligo del mundo, que lo que uno hace es lo más importante. No es lo más importante, pero es relevante. Cada vez que mejoramos la eficiencia y logramos hacer un uso más eficiente, bajamos el dinero que tenemos para ese uso y lo podemos destinar a otras cosas. El segundo elemento clave es el calentamiento global, ¿no? Esto viene con una tendencia mundial muy, muy firme. Y si bien las energías renovables tienen un rol muy importante de desempeñar en la lucha contra el calentamiento global vía reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, se ha estudiado que la eficiencia energética tiene el rol principal. Algo así como la mitad de la reducción de emisiones que se pueden lograr en base a políticas energéticas sustentables lo tiene la eficiencia energética. Más o menos la mitad de la reducción de emisiones se va a lograr a través de un mejor uso de la eficiencia energética. Y por último diría que siempre es más barato invertir en eficiencia energética que en nuevas fuentes de generación. O sea, por ejemplo, en Uruguay ayer se dio el pico histórico de consumo eléctrico. Hizo mucho frío. Fue el día en la historia uruguaya en el que se consumió más energía eléctrica. Ayer a las 8 de la noche se produjo el pico histórico de energía eléctrica. Esto es normal, en realidad no debería ser noticia que cada año crezca un poco la energía eléctrica. Lo que pasó fue que por un par de años de crisis y la pandemia, esta tendencia de que cada año teníamos un nuevo récord de pico histórico de demanda eléctrica se detuvo, pero ayer ocurrió, justo la ola de frío, mucho viento, ocurrió el pico histórico. Y esto va a seguir pasando, o sea, cada vez vamos a necesitar más energía eléctrica. Eso va a obligar a invertir en más infraestructura, tanto en plantas de generación como en redes de transmisión y distribución. Se ha estudiado, y está muy bien medido, por ejemplo, en Estados Unidos, cuánto cuesta invertir en eficiencia energética versus invertir en nueva infraestructura de generación de energía eléctrica. Y más o menos los estudios que aplican, bueno, si yo invierto, por ejemplo, $1 en subsidiar equipamiento eficiente, electrodomésticos eficientes, por ejemplo, ¿cuánto le termina costando a la sociedad? Y se ha estudiado que, por ejemplo, en distribuidores de Estados Unidos cuesta más o menos entre $20 y $30 por megavatio hora cada vez que se hacen programas de promoción de la eficiencia energética. En cambio, construir nueva infraestructura y generarla cuesta más del doble o del triple. ¿Sí? Así que es buen negocio la eficiencia energética. Como siempre decimos, la energía más cara es la que no tenemos. Cuando hay un apagón lo sufrimos mucho. Pero la energía más barata es sin duda aquella que nunca llegamos a consumir. Sí. Me imagino que Ricardo quiere agregar algo en este sentido, pero apareció en la explicación que daba recién Ernesto, apareció la visión país, digamos, la visión nacional y eventualmente mundial, ¿no? Por eso sería bueno que desde el Ministerio Fitzgerald agregar algo a esto de las ventajas de la eficiencia energética. ¿Por qué se las promueve desde el gobierno en particular? Sí, Ernesto ha sido bien abarcativo. Esas, digamos, son los tres objetivos principales. Un comentario, este pico que hemos tenido, hay una particularidad además, le estamos vendiendo energía a Brasil, y estamos además pasando por nuestras conversoras el máximo, o sea, todo lo que le podemos pasar, se lo estamos pasando. Me queda la duda de si para venderle a Brasil alcanza con las fuentes de energía renovable o estamos teniendo que prender las centrales térmicas también. Ayer y hoy sin prender las centrales térmicas. Interesante. Sí, lo estamos haciendo con las renovables. Esos son los tres elementos, esto que mencionaba Ernesto son los tres elementos, ahorro económico en lo que tiene que ver con ese mantener o aumentar el confort pero bajar lo que es la factura, digamos. Ese es el primer, digamos, el más notorio, como tú lo presentabas, Emiliano. El segundo, no porque sea uno más importante que el otro, pero digo, son los tres, ¿no? El segundo es el impacto que tiene la eficiencia energética en la mitigación del cambio climático. Cada medida de eficiencia energética siempre va a ir en función de el ambiente. Y el tercero es esto, ¿no? De retrasar las inversiones de nueva generación. Nosotros en Uruguay tenemos, como ustedes saben, más generación que demanda.
pero evidentemente en los planes de expansión que te indican cuándo tú vas a tener que ingresar una nueva máquina a generar, si vas adelante una política de eficiencia energética fuerte y como debe ser, porque en definitiva, al principio cuando tú presentabas, Emiliano, la mesa, decías que esto está en la agenda de muchos países. Eso es así, y se transforma la eficiencia energética en una de las prioridades en la política energética. Entonces, cuando esa política agresiva de eficiencia energética del Estado tiene éxito, bueno, se va retrasando esa inversión que luego hay que instalar. Entonces, es interesante que nosotros podamos llevar adelante incentivos, planes y políticas en ese sentido, en el de generar, como hablábamos en la intervención anterior, la cultura de la eficiencia energética, y que se vaya incorporando a nivel de familias, a nivel de organizaciones, de empresas, como se mencionó, para mejorar su competitividad, y también a nivel del Estado, porque a veces ocurre que en el propio Estado, como digamos, todos de todos, y no hay un dueño que ande apagando luces o buscando esas cosas, bueno, la profesionalización de algunos técnicos, de algunos perfiles dentro de las distintas oficinas públicas en este tema, la sensibilización de la organización en este tema, también constituye un ahorro, no solamente, repito, en el caso de la necesidad de retrasar inversiones, sino también en la propia facturación de esas empresas estatales que también sienten la misma, digamos, contundencia cuando tienen que pagar la energía eléctrica. Adelanto algo que vamos a charlar dentro de un rato. El Ministerio tiene distintos planes de promoción de la eficiencia energética, pero en este momento está corriendo la primera convocatoria del programa Localidades Eficientes. Allí el objetivo es apoyar la implementación de proyectos de eficiencia energética en distintas localidades del país. El ganador recibe apoyo técnico y financiero del Ministerio para implementar ese proyecto. Ya veremos detalles, pero está bueno llevarlo al plano ese también, de localidades, ¿no? Organismos del Estado por un lado, ciudades o grandes ciudades, localidades, todos pueden avanzar en esta materia. ¿Y cómo? A ver, ahora cierro este bloque, por lo menos por ahora, preguntándole a Ricardo a propósito de herramientas para avanzar en eficiencia energética. Bueno, todo lo que hablaron anteriormente está muy correcto y es todo lo que es macro, ¿no? Uno también para eso hay que pasarlo a lo micro, digamos, al día a día, a lo que la gente puede hacer o las empresas pueden hacer para ahorrar, digamos. Y básicamente el tema de ser parte de la cultura, digamos, que sea parte de la cultura de una organización o de la gente, el ahorrar, la eficiencia energética para lograr ahorros, siempre es algo, digamos, que puede llegar a ser la semilla que luego hace a que se logren los ahorros, digamos. Ahí habías hablado de algunas oportunidades del MIEM, digamos, que estaba impulsando, pero también hay otras que están siempre presentes y que ayudan a todo esto, como ser el LAE, la línea de asistencia económica que da para hacer auditorías energéticas, que esto da, digamos, la empresa le da una visualidad de lo que gasta para poder lograr ahorros. Y también los certificados de eficiencia energética, que es un dinero que otorga el MIEM por las buenas prácticas y por los ahorros que ha logrado la empresa en eficiencia energética, digamos. Eso es parte de la eficiencia energética porque, digamos, es un premio que da el MIEM, la empresa logra tener ahorros, logra tener eficiencia, los presenta y le dan un premio económico que es todos los años, y eso es importantísimo porque al ser todos los años puede hacer que sea parte de la cultura, digamos. Las empresas ya saben de que todos los años pueden llegar a lograr, digamos, esos ahorros, y entonces están con la mente puesta en qué puedo hacer para ahorrar. Cuando van a comprar un equipamiento nuevo, dicen, bueno, este puede ser presentado, este no puede ser presentado. Si es presentado a los certificados voy a obtener un descuento en dinero. Digamos, eso me parece que es muy importante y es una política muy buena que se está llevando. Digamos, tanto nosotros como la gente de Ciego y Ernesto presentamos bastantes proyectos a los certificados siempre.
Yo querría justamente que ahora, al volver, nos dedicáramos a seguir aterrizando todo esto, ¿no? Por ejemplo, estoy seguro que para muchos oyentes es bastante obvio que la iluminación LED contribuye a la eficiencia energética, ¿no? Ujú. Cambiar Sí. las bombitas clásicas por bombitas LED o por tubos LED, va en esa dirección. Pero ¿qué más? Sí. ¿Qué más se puede resolver a nivel doméstico o a nivel empresarial? Por ejemplo, hace un rato, temprano, un oyente ponía la atención en la arquitectura. Se concentraba en el tipo de materiales de construcción o el tamaño de las ventanas, el tipo de vidrios. ¿Qué les parece si enseguida vamos por ese lado? Ya retomamos enseguida la mesa verde de este mes, en la que nos acompañan Fitzgerald Cantero, director nacional de energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y dos representantes de empresas asesoras en la reconversión, la transformación en pos de la eficiencia energética, Ernesto Elenter y Ricardo Wasserstein. El encanto de los opuestos. Ese es el título de la obra que nos acompaña esta semana en el ciclo Arte UI en Perspectiva, acá en el estudio de En Perspectiva y Radio Mundo. La autora Eliana Carvidón. Deduzco, Romina, que tiene muchos amigos. ¿Por Y qué? sobre todo amigas. Porque si van a nuestra publicación en Instagram, a la cuenta de Instagram de En Perspectiva, ¿Hay un récord de me gusta y de comentarios? mirá los mensajes que recoge. ¡Qué divino!, dice Mariana. Maravillosa, dice otro de los mensajes. Preciosa obra, qué sutil y delicado, muy hermoso. Otra pone un corazoncito. Otra pone una guiñada, uno de esos emojis de guiñada. Otro dice, una genia, hermoso trabajo. Y podría seguir. Qué bien, qué maravilla. No, pero creamos Viene bien, que se hinchada, viene, está fenómeno. sí. El encanto de los opuestos. ¿Ya la vieron ustedes? ¿Ya vieron esa obra? Y las otras que estamos pasando ahora en la emisión en video, que son ejemplos también del trabajo de la artista. ¿Las vieron ya? Estamos hablando de Eliana Carvidón, que ya mencioné, es pintora, ceramista y bibliotecóloga, y que está desarrollando ahora una línea que se llama Naturaleza Intrínseca, donde existe una intención de leer los procesos de la naturaleza y de los animales como un paralelismo de las circunstancias internas del ser humano. Por ahí. Qué interesante. Bueno, mañana conoceremos más. Mañana a 12:30 la recibiremos por acá, estará en diálogo con Fernando Medina en la conversación. Industria, transporte y otros sectores de actividad. Se ha instalado con fuerza en la agenda política de varios países. Se busca mitigar costos ambientales y también costos económicos en la generación. ¿Cómo estamos en Uruguay en esta materia? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son las posibilidades? Estamos conversando hoy con tres invitados. Fitzgerald Cantero, director nacional de energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Ernesto Elenter, de la consultora SEG Ingeniería. Y Ricardo Wasserstein, director de Alternativas Sustentables. Yo les pedía que fuéramos bien concretos en mencionar herramientas, formas de mejorar la eficiencia energética. ¿Cuáles eligen? A ver, ¿quién empieza? Yo sí. Dale. Ahora tenemos los tres. Adelante. Les dije Muchas, ¿no? le dije que no esperaran mis preguntas, ahora se largan los tres al mismo tiempo. Claro. Yo, bueno, tomo la palabra. Yo elegiría el mecanismo ESCO. ESCO es Energy Services Companies. Tanto la empresa de Ricardo como la nuestra son empresas de este tipo. Somos empresas que tenemos el expertise, el know-how y la capacidad de financiar soluciones de eficiencia energética. Y esto implica que vamos tanto a empresas del sector privado como a organismos públicos y le ofrecemos hacer una auditoría energética, encontrar las oportunidades de mejora en todas las áreas, ¿no? En aire acondicionado, en refrigeración industrial, en iluminación, en sistemas de bombeo, en todas las áreas donde gaste energía una empresa o una institución. Una vez que encontramos las oportunidades de ahorro, se las proponemos y luego invertimos nosotros, obviamente con el ok del cliente, y le cobramos luego solamente un porcentaje del ahorro logrado durante cierto tiempo.
este mecanismo ESCO es una de las formas de derribar las tantas barreras que hay en la eficiencia energética, porque las empresas a veces no tienen ni el personal capacitado para hacerlo, ni tienen en sus prioridades invertir en eficiencia energética. Por ahí, en vez de invertir en ahorrar energía, prefieren invertir en abrir un nuevo local o montar una nueva línea de producción. Así que el mecanismo ESCO, empresas como la nuestra, de ingeniería, pueden ayudar mucho a las empresas e instituciones a avanzar en eficiencia energética. Ahí está. En resumen, entonces, el asesoramiento que este tipo de empresas hacen se paga con una parte del ahorro en el consumo de energía. ¿Entiendo bien? Exactamente. Sí, y te agrego a lo que dijo Ernesto, que es todo tal cual, es que el gran riesgo lo tomamos nosotros. Y eso es a veces lo que el cliente, digamos, valora mucho, digamos. Dice, bueno, ¿y esto que me proponen? ¿Logrará resultados que yo estoy poniendo? Si yo hago la inversión, ¿me retornarán los años que dice la ESCO que va a retornar? Entonces, y ahí a veces tienen las dudas. Entonces, la seguridad que le da es, bueno, si ellos arriesgan y ellos ponen el dinero, que están seguros de que esto se va a lograr. Entonces, nosotros ponemos el equipamiento durante cierto tiempo y después le queda al cliente y el cliente sigue ahorrando, digamos. Entendido. Fitzgerald, ¿qué ibas a agregar? No, yo iba a ir hacia algunos ejemplos de algunas medidas. A ver, antes sí, de claro. la pausa, tú, Emiliano, mencionabas que algún oyente hacía referencia a la arquitectura. Por ejemplo, ¿sí? Ahí está. Es un aspecto bien interesante, lo que creo que los propios arquitectos le llaman los envolventes de los edificios, ¿no? De procurar, de edificios, casas, cualquier tipo de edificación, procurar que determinados dispositivos estén, digamos, funcionando. Y hablamos de dispositivos, como podemos hablar de cosas muy sencillas, como, por ejemplo, revisar y reponer burletes en ventanas, por ejemplo, para que la calefacción en invierno no se vaya o no entre frío, o para que en el verano el calor se pueda mitigar. Por ejemplo, los doble vidrios en ventanas, el propio aislamiento de las habitaciones. O sea, hay una serie de medidas en lo que tiene que ver con el hogar que se pueden tomar. Obviamente algunas requerirán mayor inversión que otra, y a la hora de la construcción también tener en cuenta estos aspectos son bien interesantes. Dice uno de Pero nuestros oyentes, Ignacio, que una práctica fundamental es la aislación térmica de los hogares. Y cuenta que en Estados Unidos existe una institución llamada Weatherizers que se dedica a mejorar la eficiencia energética justamente en las casas. Son una especie de ESCO, pero para casas de familia. Las soluciones que proponen le dan trabajo a los técnicos y constructores locales y calculan que por cada $1 invertido se ahorran 7, dice este oyente. Capaz que, bueno, nuestros invitados conocen esa experiencia. Pero seguimos. Hablamos de Sí, esto no, mismo. y otra de las cosas que nosotros hemos apuntado, como mencionaba el Estado, mencionamos esto de las viviendas, también se ha apuntado a lo que es sectores productivos y también el sector industrial y el sector comercial. Y allí se han venido haciendo algunas acciones bien interesantes que apuntan a esto. Por ejemplo, hay una palabra que se repite, creo que tanto Ernesto como Ricardo la mencionaron, que es la de auditorías, ¿no? Porque son auditorías de eficiencia energética, es decir, se llega a un establecimiento y se hace una revisión de cuáles pueden ser las posibles oportunidades de mejora en eficiencia energética. Y nosotros hemos tenido, a fines del año pasado, hicimos un llamado para empresas que pudieran hacer un trabajo en el sector productivo en granjas y en tambos. Y una cosa que aprendimos, y es una lección aprendida, a no llamarle más auditoría, en el sentido de que aparentemente para quien recibe este asesoramiento puede llegar a pensar de que va por otro lado la cosa y no por un diagnóstico de eficiencia energética. Entonces, está muy politizado el término auditoría. Y se asustan. Exactamente, nos ha pasado, y bueno, y con las gremiales con las cuales hemos trabajado para la visita a los establecimientos, nos han hecho hincapié en eso y nos parece que es válido. Y es muy importante porque allí la eficiencia puede ir por otro lado, o sea, en un tambo puede ir por otro lado, y en los distintos dispositivos que hacen a la producción,
manteniendo el mismo concepto que hablamos al principio, es decir, manteniendo los mismos niveles de producción, las mismas necesidades energéticas para producir, pero haciendo un ahorro en su factura eléctrica, ¿no? Y también algunas experiencias que hemos desarrollado a nivel de diagnóstico, que esperemos impulsar dentro de poco, que tiene que ver con comercios, donde allí las medidas también pasan por, obviamente dependiendo de los comercios, pero cambio de luces LED, como hemos hablado, la renovación de equipamiento a equipamiento eficiente, de heladeras. Bueno, obviamente también cuando se produce, por ejemplo, en la panadería un cambio de un horno, es un horno, quizás se pasa a un horno más moderno y eficiente, bueno, son todas acciones que, como además decíamos antes de irnos a la pausa, mencionaba Ricardo el tema de los certificados, desde el Ministerio acompañamos con esos diagnósticos a costo del Ministerio, no a costo de las empresas, en este caso, y a su vez con la posibilidad de que si la empresa lleva adelante la inversión pueda presentarse a los certificados de eficiencia energética y retomar parte de lo que ha invertido, o sea, amortizar más rápido esa inversión, que la va a amortizar sí, y sí, solo sí, con el propio, más allá de los certificados, con el propio inversión en eficiencia energética que está haciendo. O sea, a la larga o a la corta lo va a recuperar con los propios ahorros que va a generar en su factura. Pero a su vez con estos instrumentos impulsamos esa inversión. Hay oyentes que señalan carencias en la disponibilidad de determinado tipo de equipos o electrodomésticos. Osvaldo cuenta que tuvo que cambiar su vieja cocina a gas y todas las que encontró en el mercado calientan más por fuera que por dentro. Productos de pésima calidad en su aislamiento. Así que empresariado, importadores nacionales, ¿qué están haciendo? ¿Ahorrando para sus bolsillos? ¿Qué dicen de este tipo de carencias? ¿Las han comprobado ustedes? A ver, un poco... Dale, Ricardo. No, cortito así dejamos el resto. Pero a veces lo que pasa es que, digamos, para un usuario final puede parecer de que no es muy eficiente, pero la eficiencia se traduce también en el ahorro que logra durante la vida útil. Si uno invierte demasiado dinero en algo para que el ahorro es muy mínimo, entonces ahí no compensa y el cliente final no lo quiere, digamos. En el BIEM, cuando hacemos los certificados, hay algo que se llama la condición de eficiencia, es decir, cuánto ahorra el equipo en la vida útil. Y eso es fundamental, esa ecuación. Si uno no toma en cuenta esa ecuación, es más eficiente, ok, pero ¿cuánto más eficiente? ¿Vale la pena? Yo iba a agregar que quizás ahí sí hay un rol del Estado en cuanto a las regulaciones en dos niveles. Uno es el etiquetado energético, que Uruguay ha hecho algunos avances en eso, pero creo que le queda mucho camino por recorrer y deberían imprimirle más velocidad a eso. Por ejemplo, el etiquetado energético de hornos o cocinas todavía no es obligatorio. Entonces, por eso este oyente reclama que ha tenido que comprar quizás alguna cocina ineficiente. Si ya estuviera el etiquetado energético, que es esa etiqueta tipo un sticker con colores que marca de la A a la G el nivel de eficiencia, instrumentado ya en forma obligatoria, los consumidores podrían elegir el electrodoméstico no solo en función del precio y los atributos como el tamaño o el color o lo que fuera, sino también la eficiencia energética de ese electrodoméstico o gasodoméstico. Lo mismo para los vehículos, ¿no? Los vehículos todavía no tienen implementado el etiquetado energético obligatorio. Sí hay normas de etiquetado, pero todavía no es obligatorio. Quizás Uruguay debiera estar transitando ya hacia esa senda y obligar a que todos los dispositivos que consumen energía estén etiquetados obligatoriamente. Y voy un paso más allá, que Uruguay también lo tiene rezagado, en mi humilde opinión, y son los MEPS, que son Minimum Energy Performance Standards, que son estándares mínimos de performance energética, por el cual, esto pasa en muchos países, en Japón, en Estados Unidos, en Europa, electrodomésticos o gasodomésticos debajo de cierto nivel de eficiencia no pueden entrar al mercado, están prohibidos. No, eso puede ser polémico, si conviene o no conviene instrumentarlo. En mi humilde opinión creo que sí, creo que Uruguay debería estar ya legislando sobre estándares mínimos de eficiencia energética, porque si no ocurre que a veces las personas que no tienen mucha formación en el tema y no tienen por qué tener conocimientos técnicos, van al supermercado y compran una lamparita incandescente por error, porque no saben que la LED, que quizás cuesta 5 veces más cara,
le ahorra 1.000 pesos por año, por ejemplo, compara una lámpara incandescente versus una LED. Y capaz que el sobrecosto de pasarse a LED son 200 pesos. Entonces, probablemente Uruguay deba hincarle el diente a los estándares mínimos de eficiencia energética, prohibir el uso de equipamientos notoriamente ineficientes e implementar sistemas de etiquetado energético obligatorio en muchos otros electrodomésticos. La pelota eventualmente hasta en viviendas, ¿no? En Europa, por ejemplo, ya es obligatorio que las viviendas nuevas tengan una etiqueta energética que indiquen el nivel de eficiencia, que esto lo caso con lo que decías antes de la envolvente del edificio y los sistemas de eficiencia energética que tienen incorporados. Etiquetado de viviendas también. Obviamente la pelota ahora quedó picando en el ministerio, vamos a ver qué dice Fitzgerald, pero antes la pregunta que yo me hago es si la gente tiene la costumbre de observar la etiqueta de eficiencia energética o buscarla, porque no todos los productos necesariamente la tienen, pero está esa inquietud, se sabe, está bien extendido el conocimiento de que existen estas etiquetas de eficiencia energética, me lo pregunto, ¿no? Pero entonces, ¿qué se está haciendo en esta materia, Fitzgerald Cantero? Nosotros creo que parte de esa falta de cultura o de esa contribución a la cultura que tenemos que desarrollar para que justamente se miren esas etiquetas, como tú decías. Y nosotros ahí estamos desarrollando algunas cosas. Por ejemplo, tenemos un simulador en la página web de eficiencia energética que ahora lo vamos a expandir porque ¿qué nos permite además esto que mencionaba de hacer auditorías, estos diagnósticos de eficiencia energética en tambos, en granjas, ahora en localidades eficientes que se van a hacer este programa que hemos lanzado hace pocas semanas, lo que nos permite son estandarizar medidas. Entonces esa estandarización de medidas también nos permiten fortalecer nuestros simuladores de manera que tanto las familias como las empresas pueden ingresar a la página y poner su situación y en función de eso saber cuáles son las mejores decisiones que puede tomar. Respecto a la certificación, ahí nosotros lo que tenemos en Uruguay es en heladeras, en calefones, en aires acondicionados y en las lámparas fluorescentes. Estamos trabajando en lámparas LED, todavía nos queda un camino por desarrollar. Y bueno, por supuesto que siempre está la posibilidad de seguir ampliando electrodomésticos, por ejemplo, el de la cocina, como mencionaba el oyente. Hay algunas de las cosas que mencionaba Ernesto que requieren ley. O sea, nosotros de la Dirección de Energía no podemos prohibir que tal o cual electrodoméstico se comercialice, pero sí podemos llevar adelante ensayos, que es lo que hacemos, llevamos adelante ensayos, llevamos adelante un trabajo muy cercano, estrecho con la RUCEA, que es en definitiva además quien tiene que fiscalizar los distintos componentes de electrodomésticos en este caso, que además tiene una división que es de atención a el consumidor, de defensa del consumidor, y por lo tanto fiscaliza, controla y en todo caso multa también. Entonces avanzar en eso, bueno, es una decisión que tenemos que ir tomando en qué electrodoméstico vamos a ir, ¿no? Esta experiencia que cuenta el oyente parece dramática, ¿no? No encontrar una cocina que pero bueno, quizás es parte también de las búsquedas que uno hace, pero también es parte de una realidad que el mercado no tiene. Entonces, otros oyentes, a ver, Andrés cuenta que yo en los últimos electrodomésticos que compré le di prioridad a la etiqueta de eficiencia energética. Compré heladera con freezer inverter y aire acondicionado también inverter. Por el ambiente y por el bolsillo, agrega, con un signo de admiración bien grande. Una última cosa, nosotros lo que queremos es que en la página web, tener una página web amigable desde el punto, y obviamente que la población lo sepa, desde el punto de vista que pueda, desde la misma página web, al momento de la compra, al momento que el usuario va y quiere comprar o una heladera o un calefón o una cocina, como se mencionaba en el ejemplo anterior, ingresando un código QR, estamos buscando cuál es la forma,
pueda tener en un mismo comercio las diferentes comparaciones. Y bueno, si me compro esta heladera de la marca tal, modelo tal, en función, como decía Ricardo hoy, en función de su vida útil va a consumir tanto, pero me cuesta tanto y la puedo comparar con las otras opciones que tiene el mismo comercio, nos parece que es una herramienta que va a ser muy útil para que justamente la toma de decisiones mejore en ese sentido y tenga esa mirada de eficiencia energética. Agrego, antes de escuchar a los otros integrantes de la mesa, un mensaje que viene de Roberto, que destaca, hablando de otros organismos del Estado, de otros gobiernos. En la Intendencia de Montevideo se debe cumplir con parámetros de aislación térmica en todos los cerramientos de las viviendas nuevas a construir. Enfatiza que hay ya disposiciones en ese sentido, ¿no? Seguimos. ¿Quién estaba levantando la mano? ¿Sí? Yo quería comentar algo, que estamos hablando mucho de electrodomésticos, pero no olvidemos que el 30-40% del consumo de un hogar es el agua caliente. Entonces, el agua caliente es algo que podemos hacer grandes ahorros con inversiones no tan grandes y que podemos lograr, digamos, ahorros significativos en nuestra factura de UTE, ¿no? Y eficiencia energética, digamos. Hay varias opciones, pueden ser calentadores solares, pueden ser bombas de calor que tienen un coeficiente de performance casi el triple que el calefón eléctrico, timers, bueno, hay una infinidad de elementos que pueden hacer, y yo creo que más que en cuanto gasta un electrodoméstico, que lo usamos poco, digamos, o sea que sea un electrodoméstico que lo usas mucho, como si ahora estamos hablando de un restaurante, ok, la cocina es algo muy significativo en su consumo, pero una casa la usa, claro que todos queremos ahorrar, pero hay que ver cuánto tiempo la tenemos prendida y cuánto tiempo la estamos gastando. Ahora, agua caliente, gastamos siempre. Y ahí es donde yo diría que el hogar debería centralizar y poner sus esfuerzos en el ahorro, cualquiera, en su casa, puede decir, bueno, ¿cuánto estoy gastando de UTE o de luz o de energía? El 40%, 35% en mi gasto de energía, vamos a ponerle energía a ese ahorro, digamos. Vamos a pensar en eso. Ernesto. Sí, coincido. Solemos decir me llegó la factura de la luz y como dice Ricardo deberíamos decir me llegó la factura del agua caliente, no de la luz, porque efectivamente el último estudio que hay indica que en promedio 37% de la factura eléctrica es agua caliente en calefones, ¿no? Así que sí, ahí hay para hacer. Eso ya tiene que ver sobre todo con incorporar energías renovables, que no es lo mismo que eficiencia energética, pero sí. Esa era una confusión que iba a aparecer y que yo tenía en especial, ¿no? Estamos hablando de eficiencia energética, estamos hablando de lograr el mismo resultado con menor gasto de energía. Mejor, el mismo resultado o mejor con menor gasto de energía. ¿Y cómo entran acá las soluciones de energías renovables que se pueden incorporar en una casa, por ejemplo? Que son totalmente complementarias, ¿no? O sea, por un lado, hacer el mejor uso posible de tu energía incorporando eficiencia. Y si además podés incorporar energías renovables, mucho mejor. Y eso... Yo, por ejemplo, que bueno, soy medio fanático de estas cosas, en mi casa tengo una estufa a leña de alto rendimiento que trabaja con leña, o sea, es biomasa, es un recurso renovable, o sea, que no genera gases de efecto invernadero. Tengo un colector solar para calentar agua, o sea, el agua caliente de mis duchas son generalmente cuando hay sol, vía energía solar térmica, y además tengo un poquito de paneles solares fotovoltaicos porque no me daba mucho espacio para la azotea, o sea que tengo una fracción pequeña de la energía eléctrica de mi casa con paneles fotovoltaicos que vienen del sol. Eso no quiere decir que además no pueda poner un aire acondicionado inverter, que es mucho más eficiente que uno estándar, y ni que hablar que es muchísimo más eficiente que una estufa eléctrica común de resistencia o de cuarzo, ¿no? Pensá que un aire acondicionado típico consume 3 veces menos que una estufa eléctrica común y corriente, ¿no? Así que ahí tenés un excelente ejemplo de eficiencia energética. Por cada kilovatio eléctrico que vos le comprás a UTE, un aire acondicionado te da 3 kilovatios en forma de calor, mientras que una estufa eléctrica común de resistencia te da solo 1, o sea, multiplicás por 3 la eficiencia,
cambiando de artefacto, ¿no? Así que, bueno, espero haber aclarado la pregunta. Las dos cosas se complementan, las renovables con la eficiencia. Está muy participativa la audiencia. Difícilmente podamos dar cabida a todos los mensajes, pero como vi que estaba por hablar Fitzgerald, acá elijo un mensaje que tiene que ver con el Estado. Dice Leo, mientras no baje la carga impositiva, todo el esfuerzo por mejorar que hagan las empresas y los ciudadanos se lo va a quedar el Estado, que va a estar tentado a subir los tipos tributarios para mantener la recaudación. ¿Está en juego eso? Bueno, no sé, habría que hablar con el Ministerio de Economía. En realidad acá nosotros, a ver, creo que la explicación que acaba de dar Ernesto es bien interesante, ¿no? Apostar a la eficiencia va a significar que ahorres en tu factura y por lo tanto es curioso porque lo que menciona el oyente, en realidad, si nosotros, el mismo Estado está promoviendo la eficiencia energética, se promueve a través de una ley, es una ley la que nos ha señalado el camino que tenemos que seguir en este tipo en esta política pública específica. Entonces, allí lo que vas a hacer es pagar menos impuestos. Si vos sos eficiente vas a pagar menos impuestos. Entonces estamos alentando de que se pague menos. No, pero me había quedado colgado algo sobre el tema viviendas, que Ernesto ponía el ejemplo de edificios que tienen la certificación. En Uruguay tenemos también, y el año pasado nosotros tenemos el Premio Nacional de Eficiencia, que es una forma en la cual también de alguna manera estimulamos a las organizaciones públicas, privadas, a las empresas para que se presenten, para que lleven adelante mecanismos de eficiencia energética y luego se los premia con un comité evaluador bien exigente y con muchas organizaciones que están en él. Y el año pasado tuvimos y premiamos un edificio en Uruguay con certificación en eficiencia. Entonces, es una tendencia que está llegando, que la tenemos aquí en Uruguay y entendemos y creemos que tiene que avanzar. De hecho, nosotros estamos trabajando con MEDIR. MEDIR está muy interesado en estos temas y venimos llevando algunas acciones. MEDIR es el Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, ¿no? Recordamos esa sigla clásica ya. Exactamente, los estamos ayudando desde el punto de vista técnico y justamente en los envolventes, en además capacitación para las familias. Eso es algo que vamos a iniciar dentro de poco, capacitación para las familias, capacitación en esto, ¿no? O sea, en el uso de los electrodomésticos, en el uso de la propia vivienda, de manera de que tengan esta mirada de eficiencia energética. También hemos conversado con la gente del PMB, aclaramos Plan de Mejoramiento de Barrios, que también en la construcción y en las licitaciones que ellos llevan adelante, también tenga la mirada de la eficiencia y por lo tanto nos han pedido colaboración en ese sentido. Y todas estas cosas nos parece que son bien interesantes porque van en las propias familias van incorporando los conceptos de eficiencia energética. Y un último, y con esto termino esta parte, otra cosa bien interesante, otra herramienta bien interesante que tenemos en la dirección es el concurso para primaria y secundaria, que ahí tenemos un elemento bien interesante porque la educación es la gran herramienta para todo, pero también para la eficiencia energética. Entonces, ha habido proyectos bien interesantes de chiquilines que llevan adelante proyectos de eficiencia en sus centros educativos. Estamos hablando de liceos, estamos hablando de UTUS, estamos hablando también del sector privado, donde se los premia luego de un concurso, ¿verdad? Concursan desde todo el país y se los premia llevando adelante los proyectos ganadores. Y hemos visto a lo largo de los años cómo los mismos chiquilines van derramando los conceptos de la eficiencia energética en las propias comunidades en las que están. Y bueno, esto es bien interesante para esto que hablábamos de generar cada vez más cultura de la eficiencia energética. Vuelve a aparecer entre los oyentes la inquietud a propósito de los precios, ¿no? Todo es muy caro. Ejemplo, un cerramiento común versus uno de doble vidrio. El auto híbrido, los electrodomésticos clase A o superiores. Ahí hay una limitante, dice Germán. Quizás por ahí volvemos en el final, en los minutos finales que quedan pocos ya de esta mesa verde. Mensajes de los oyentes.
una cantidad, pero el hijo de Eve, que cuenta una anécdota, no voy a dar el nombre de la institución, pero señala, hablando de eficiencia energética, ayer la mutualista tal, sede central, cada empleado tenía una estufita de cuarzo junto a los pies. ¿Qué es eso? Otro mensaje más temprano hablaba de una empresa pública que había recorrido y se había encontrado con los aparatos de aire acondicionado puestos, uno en 29 grados, otro en 28, otro en cualquier otra marca. Temperaturas directamente no recomendables por cualquiera que sepa algo de eficiencia energética, pero además distintas en cada caso, señalaba. También es una herramienta para mejorar en eficiencia energética. El problema, dice el oyente, es el alto costo. Y aparece recurrentemente eso, ¿no? El alto costo de algunas de las soluciones. ¿Qué responden en esa materia? ¿Quién toma ese tema en particular? Yo estaba diciendo que los ejemplos que dieron, ¿qué son? Preguntabas vos, son excelentes clientes para nosotros, porque realmente podemos aportarles mucho valor para bajar sus costos de energía, incorporando eficiencia energética. Tú decís, claro, por ejemplo, siempre... esa institución que utiliza estufas de cuarzo en cada escritorito. Exacto, ese es un método súper ineficiente de calefacción. Las estufas eléctricas son muy baratas, capaz que compras por 600 pesos una estufa eléctrica y gasta su valor más de una vez por mes, si está prendida muchas horas, ¿no? Entonces ahí aplica lo barato sale caro. Realmente son sistemas muy ineficientes, muy costosos, que tienen la única virtud que el costo inicial es muy, muy barato, ¿no? Pero es un gran error ir a soluciones de baja inversión inicial y alto costo operativo. Y esto pasa no solo ahí, sino también en motores, en la industria, por ejemplo. Comprar un motor de alta eficiencia es mucho más caro que un motor estándar, pero si ese motor trabaja 12 horas por día o 20 horas por día, el costo en la vida útil del motor, el costo inicial de la compra es menos del 5% del costo del ciclo de vida. Pero para que ese argumento funcione tiene que haber alguien que financie, digamos, ese costo inicial, ¿no? Dos cosas, eso está bien estudiado, ¿no? Quizás la persona diga, yo no quiero gastar tanta plata en esto, prefiero comprar el barato, y eso le sale muy caro, y eso es una de las barreras a la eficiencia energética, la falta de información, porque la persona no sabe cuánto está perdiendo por esa mala decisión. Quizás tiene el dinero para comprar el eficiente, pero no sabe hacer la cuenta de cuánto está perdiendo por esa mala decisión. Y claro, sí, en inversiones más grandes quizás requieran sistemas de financiamiento o modelos ESCO como los nuestros que financian las soluciones, pero sin duda estos ejemplos los vemos a diario, cada vez que hacemos un diagnóstico energético en cualquier institución, empresa privada o pública, vemos muchas oportunidades de ahorro. El ahorro está ahí, hay que lograr bajarlo a tierra, implementar las soluciones, y una vez que uno encuentra una gotera en una cañería y la repara, deja de gotear, pero hay que hacer ese trabajo fino, ese trabajo micro, y se pueden lograr resultados a veces sorprendentes, ¿no? Ricardo, ¿qué ibas a agregar? Sí, iba a decir que en lo que dijo el oyente, alto costo, eso es todo relativo, digamos. ¿Qué es alto costo y qué es bajo costo? No, lo que parece claro es que están aludiendo al dinero que hay que poner al comienzo de la historia, ¿no? Ahí. Pero es como dijo Ernesto, digamos, depende, hay que hacer la cuenta muy simple, ¿cuánto me ahorro en un año, en 2 años, en 5 años, y ver si me compensa, y ahí tomar la decisión. Eso es barato, eso es alto costo o poco costo, o barato o caro. Digamos, en cuánto tiempo yo repago mi inversión, te va a dar la respuesta. Y para terminar, porque realmente da para mucho el tema y está claro que hay que retomarlo, si me guío por las preguntas de los oyentes tenemos para un rato. Y eso me alegra porque eso da la pauta de que el tema interesa y motiva. Para terminar, volviendo al ministerio, ya quedó dicho al pasar que ustedes tienen distintas líneas de promoción de la eficiencia energética, y una de ellas es la de los premios. ¿Qué es en particular, el que ya mencionamos? La primera convocatoria del programa Localidades Eficientes. Bien. Sí, ahí lo que estamos haciendo es tratando de que el concepto de eficiencia energética penetre en todo el país. Y lo que hacemos es un llamado a instituciones, organizaciones que cuenten con un respaldo de la autoridad local, que puede ser el alcalde, que puede ser el intendente, para llevar adelante un proyecto. Es decir, nosotros lo que visualizamos es que la comunidad, y por suerte esto lo lanzamos el 15 de junio, o sea, hace 2 semanas,
y estamos recibiendo varias consultas y algunas ideas. Abrimos un periodo hasta el 15 de julio para la presentación de las ideas. Hay un comité evaluador que va a establecer, bueno, cuáles ideas parecen más viables, y en función de eso se va a extender un plazo de 2 meses para la presentación del proyecto, y aquellos proyectos que se entiendan oportunos se los va a financiar. Por ejemplo, ¿proyectos de qué tipo en una localidad? ¿De qué estamos hablando? Y bueno, podemos hablar, nosotros hemos puesto algunos ejemplos como forma de guía, ¿no? O sea, cada comunidad puede establecer los proyectos que quiera, pero, por ejemplo, podemos hablar de la eliminación de una plaza, por ejemplo, podemos estar hablando de la sustitución de un triciclo, algo que hablamos muy poquito, la movilidad eléctrica, solamente creo que lo leíste, Emiliano, de un oyente, Sí. Pero capaz que una localidad tiene un triciclo que se utiliza para determinadas, no sé, para la poda, para levantar electrodomésticos viejos, cosas así, y la puede pasar a un eléctrico. Podemos estar hablando de hacer eficiencia energética en un salón comunal, por ejemplo, de una localidad. O sea, diferentes opciones que de esa manera, con el respaldo de la comunidad, nosotros vamos a premiar con unos, más o menos en dólares, unos $15.000 para cada uno de los proyectos. Le pedimos una contraparte local, es decir, esto no va a ser el 100% del proyecto, sino que haya una contraparte, que esa contraparte pueda ser de la propia comunidad, que pueda ser de la propia, el propio municipio o el propio gobierno departamental, quien aporte mano de obra, quien aporte algún tipo de necesidad para llevar adelante el proyecto. Y la idea es premiar unos 20 proyectos en todo el país, que todos los departamentos tengan proyectos de eficiencia energética caminando en función de este llamado. Fitzgerald Cantero, director nacional de Energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Ernesto Elenter, ingeniero, director de SEG Ingeniería. Ricardo Wasserstein, contador público, director de Alternativas Sustentables. Yo les agradezco a los tres. Sé que se quedaron con apuntes ahí por volcar al micrófono, pero me da la sensación de que lo que buscábamos hoy, que era movilizar, reposicionar el tema, hacer pensar a los oyentes, generar inquietud, lo hemos logrado, así que volveremos en cualquier momento sobre estas discusiones, sobre estas posibilidades. Gracias a todos, gracias a los tres. Emiliano, muchísimas gracias.